Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola. Muy buenas tardes, soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitada a una de las personas con mayor conocimiento en lo que se refiere a gestión y a políticas culturales de nuestro país. Basta con revisar algunas de sus publicaciones, escucharla hablar como lo harán ustedes en este momento, para saber que estamos frente a una mente brillante, capaz de hacerte ver contextos históricos, políticos y sociales que por lo regular no contemplamos. Y mejor aún, le da nombre a cosas que uno realiza sin darse cuenta que las está realizando y a cosas que ejecutamos como teatristas independientes, pero que nos cuesta trabajo enunciar. Investigadora, maestra, socióloga y licenciada en licenciatura dramática, en literatura dramática, Patricia Chavero. Bienvenida, Pati. Willy, qué generoso, muchas gracias. Gracias por su invitación. Para nada, es generosidad, es la pura verdad. Antes de empezar a entrar en otro tipo de temas, me gustaría saber cómo es que llegas de primera instancia al teatro en general. Entiendo que primero estudias la licenciatura en literatura dramática en la UNAM. ¿Y qué te lleva a estudiar dicha licenciatura? Yo estudié en el bachillerato en el CCH Oriente. Todavía me toca esos aires del 68. En los 70 se funda el CCH, había algunos comités autónomos alojados dentro de las instalaciones del propio colegio y yo entré a alguno de estos comités y hacíamos teatro y algunas actividades de sentido social, de participación social en el oriente de la ciudad, Iztacalco, Iztapalapa. Fui una buena estudiante del CCH. Esto lo hice a la par y cuando llegó el momento de elegir carrera, estaba esta experiencia previa en teatro, muy vinculada al teatro urbano popular, y sucedía que la licenciatura en literatura dramática y teatro se imparte exclusivamente en Ciudad Universitaria y pues ese fue una motivación muy poderosa para decir pues estudio teatro. ¿Y tenías antecedentes, dices, en el teatro urbano? Pues el teatro estudiantil, este grupo lo que más logró, así como algo de sus mayores éxitos, fue montar el Extensionista y se presentaba pues en el propio CCH, que tenía un auditorio bastante grande y lo hacía con bastante decoro. Ahí recuerdo a Ernesto Gutiérrez, que se desempeña sobre todo en el ámbito educativo, a Gabriel. Ahora se me va su apellido, pero es un activista, defensor ambientalista en Colima. Está mi amigo Porfirio Hernández. Se formó como veterinario y trabajó en el Centro Mexicano de la Tortuga y ya se quedó allá en las costas de Oaxaca. Y algunas compañeras que para la época eran bastante transgresoras. Lástima que no recuerdo sus nombres, pero ahí estábamos y pues eso me orientó. Yo entré tuve mi pase automático a la universidad sin ningún problema. ¿Y qué es lo que te inclina después hacia la investigación? Fíjate que uno de mis maestros fue el doctor Domingo Adame, me dio teatro latinoamericano. Bueno, la verdad mi contacto con él fue en un extraordinario. La que me dio la materia de forma regular fue la maestra Román Calvo y tuvo un problema con mi generación
agarró parejo y me iba a poner S. Y yo le dije, no, doctora, no, maestra, por favor, eso me afecta mucho en mi currículum, en mi historia académica, pues renuncio a mi calificación, pero me iba a poner S por no darle la MB a otra compañera. Entonces todos se colgaron de esto que te estoy diciendo, de que yo dije, no, pues yo renuncio a mi calificación, me presento en extraordinario, seguramente puedo sacar una mejor calificación. Se agarraron de ahí y los otros 3 compañeros de la maestra se quedó con eso grabado y me asociaba con ese evento. Y lo que sucede es que yo no quise aceptar ese 6 y di como esa opción y ella lo recordó para mal, pero después pudimos limar asperezas. Alguna vez me dio una recomendación para ir a Editorial Árbol. Eso me llevó a presentar extraordinario con el doctor Domingo Adame y presenté algo sobre el Rabinal Achí y entonces a él le llamó mucho la atención, fíjate. De tal manera que ya para el segundo semestre de esa asignatura volví a tomar con el doctor Adame, hice un trabajo interesante sobre el grotesco criollo y pues eso nos vinculó mucho. Y ya después él fue director del CITRU y yo llegué después, bastante después al CITRU. Eso fue lo que me abrió la puerta, mi contacto con el doctor Domingo Adame. Mira qué maravilla con el querido Domingo Adame. Sí. Ahora que mencionas al CITRU, Contigo América ha mantenido una relación cercana con el CITRU y esta ha sido posible gracias a compañeros del CITRU como Rodolfo Obregón, Guillermina Fuentes, Ricardo García Arteaga, Arturo Díaz, por supuesto, Julio César López, Rocío Galicia, entre muchos otros compañeros. Pero esta relación se ha mantenido en gran parte por ti, que has mantenido este vínculo y este nexo con nosotros. ¿Qué es lo que te hace estar cerca de Contigo América? Otra vez, ¿no? Es esta historia académica. Llegué a hacer una práctica profesional de la especialidad en políticas culturales y pues fue una gran experiencia. Les agradezco mucho que me hayan recibido. Fue durante el montaje de ojalá hubiera sido los que no usan smoking, fue el montaje de Un enemigo del pueblo. Pues fue un encuentro muy afortunado. La recepción de Raquel Seoane fue así como, pues de gran coincidencia, fíjate. Ya de ahí se dio la oportunidad de continuar, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento. Después ustedes hicieron un foro en la celebración del 28 aniversario sobre políticas en América Latina y yo lo seguí completamente, ¿no? Así como parte de mis intereses en investigación lo seguí completo y dio para una publicación que es este libro de Arte y Cultura en América Latina. Y ahí la presentación de todo ese material pues me dio oportunidad de hablar de la trayectoria única de Raquel Seoane y de que ella lo escuchara. El día que lo leímos en esta forma de trabajo que ustedes tienen de asamblea, pues fue como un momento así de los que uno se lleva en el corazón. Pati, en un momento más vamos a hablar de estas publicaciones. ¿Por qué enfocar tu investigación a las formas de producción, distribución y consumo del teatro? Yo creo que siempre he tenido ese interés, ¿no? Sin saberlo, así como de forma muy intuitiva, explorar sobre las condiciones materiales desde las que se desarrolla la actividad escénica. Esto así como de manera personal, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esta formación en el Colegio de Ciencias y Humanidades. La mayoría de los profesores estaban adscritos al marxismo. Tuve una maestra en métodos de investigación así muy disciplinada y bastante exigente. Teníamos ya como esa formación bastante exigente en el sentido de que de verdad hacíamos todo el proceso de investigación. Fíjate, en nivel bachillerato, así de presentar tus fichas, tu marco teórico, tu índice tentativo. Éramos unos chavitos de entre 15 y 18 años y estábamos haciendo eso con mucha seriedad, fíjate. Entonces, pues como que me queda eso, como que me queda para toda la vida y llego a la universidad, no me iba muy bien en las materias, no me fue muy bien en las materias prácticas
De hecho, mis experiencias son así como desafortunadas, pero en las materias teóricas bien, quizá por esta cuestión. Te comento esto que me pasó en Historia del Teatro Latinoamericano, pues mis trabajos eran afortunados. El análisis, y ya cuando llego al CITRU se da viene toda esta apertura, viene esta cuestión de estudiar las condiciones de recepción. Y la maestra Socorro Merlín lo advierte muy rápido y propone hacer el estudio del teatro y sus públicos. A mí me quedó muy bien eso, como que me pude inscribir muy fácil en eso. La literatura que se leía era muy densa. Estoy hablando de los 90s y son los primeros estudios de García Canclini. Está el consumo cultural en México, está el estudio del segundo festival del Centro Histórico, en su segunda emisión, estoy hablando quizá 94-95, y ya vienen ahí estos estudios de públicos, y pues la maestra conformó un equipo bastante grande. Sí voy a mencionar a mis compañeros. Elizabeth Gómez, ella estudió el público a nivel de calle, a nivel de banqueta, de verdad fue una labor intensa la que ella hizo. Arturo Arellano, en paz descanse, él estudió teatro escolar y gran parte del resultado de su investigación lo tomó la maestra Xóchitl Medina para este estudio maravilloso de teatro escolar de Limba. Ahí pueden encontrar parte de esa investigación que hizo Arturo Arellano. La maestra Merlín se dedicó la doctora hizo el estudio de creadores, que es así como una indaga, ¿no?, entre las preocupaciones de los artistas para llegar a sus públicos, este espectador ideal. Y luego yo hice el teatro de nivel medio superior, la relación del teatro con los jóvenes de nivel medio superior. Lo estudié en 3 sistemas, el Colegio de Bachilleres, la Nacional Preparatoria y el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y ahí está la investigación, no se publicó, pero es frecuente que sea material de consulta. Y viene un hecho que ya me va a orientar completamente, Willy. Gracias por preguntar. Estamos haciendo este estudio y se organiza en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, un curso sobre administración de proyectos y público teatral. Y entramos Arturo Arellano y yo, lo dio Jessica L. Andrews. Ella es una administradora de una compañía en Broadway, en el Bajo Broadway. Y ese curso lo diseñaron, lo implementaron Mario Espinosa, estaba en ese momento en Teatros de la Nación, en el IMSS, el CENAR, no recuerdo quién estaba en el CENAR, y alguien de la Coordinación Nacional de Teatro. Todas esas instituciones tuvieron que encontrarse para organizar este curso, casi equivale a un curso de verano. Y sí, fue así como varias semanas trabajando intensamente. Y cuando expusimos el trabajo, la maestra le dio una gran recepción. Y llama eso la atención. La comunidad artística no le dio como una favorable recepción, pero desde el ámbito académico y esta especialista en administración de las artes le dieron una acogida favorable. Y eso ya me perfiló. El encuentro con Jessica L. Andrews, la he buscado en internet, en las redes sociales y eso, y no la he vuelto a encontrar. Vamos a ir a una pausa breve y ahorita regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México legendario, la puerta a la cultura.
Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes. Les recordamos que estamos platicando con la maestra Patricia Chavero, investigadora y socióloga, una persona bastante estudiada en estas cuestiones de la producción del teatro en general en México y sobre todo del teatro independiente. ¿Qué papel juega el teatro independiente, el teatro de corte social en el sector teatro? ¿Por qué somos importantes, Pati? Eso es muy interesante, Willy. Fíjate, desde estudios anteriores, yo había observado, primero estudié el Centro Cultural Helénico, ¿no? Como modelo de la política cultural, un modelo de participación mixta. Y después estudié el financiamiento al sector, pero ¿quiénes dan materialidad a todo lo que conocemos como producción teatral en México? Pues gran parte son las agrupaciones teatrales. Y muchas se desarrollan desde un modelo de teatro independiente. Sin embargo, vamos a observar cómo el teatro dominante es el teatro que se hace desde el ámbito institucional, desde las propias instituciones de gobierno, la UNAM, el INBA, en otro momento el IMSS. Ese teatro, esa producción, representa el 50% del teatro en las carteleras. Y vamos a pensar también que está concentrado mucho de ello en la Ciudad de México. El otro 25% es de ese llamado circuito comercial. El caso de Manolo Fábregas, el teatro, el Libanés, el Insurgentes, evidentemente, que tiene un modelo ahí muy evidente de recuperación económica. Y el otro 25% son las agrupaciones artísticas. Y esto se va a ver reflejado en infraestructura y también se va a ver reflejado en el número de agrupaciones que existen. No se toma como demasiado en cuenta qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que yo observo de esta producción. Bueno, ese teatro institucional, pues lo que hace es como deja que se desarrollen trayectorias, en cuanto hay unas trayectorias, digamos, con alguna consistencia, con un proyecto artístico, esto es, con un discurso que lo caracteriza, que le da así como su sello al artista, los acogen las instituciones y ya pueden producir desde espacios institucionales. El teatro comercial, bueno, pues ni lo hemos estudiado mucho, ni se toca demasiado con los otros dos circuitos. Se desconocen, así como que van por carreras distintas, por vías, por carreteras distintas, aunque vayan hacia un mismo destino. Y luego están estas agrupaciones independientes. ¿Qué es lo que van a tener? ¿Qué es lo que encontramos en estas agrupaciones? Pues funcionan como punto de despegue de todas esas trayectorias que acabo de decir, que cuando se consolidan las acoge el Estado. Ahí lo vamos a encontrar. Esta presencia dominante del teatro del Estado, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues se inclina por un discurso de vanguardia y de exploración y vamos a encontrar frecuentemente, no estoy diciendo que sea su característica, es lo que vamos a encontrar, algunos rasgos que vamos a encontrar, es que traen modelos que están sucediendo en Europa, en las vanguardias, las traen, las adoptan y las presentan en los espacios institucionales. ¿Qué es lo que va a pasar con el teatro independiente? El teatro independiente toca las temáticas de carácter local, ¿no? Tiene un público al que se está dirigiendo, es este ámbito de las clases medias, urbanas, etcétera. Ahí lo vamos a tener y lo identifico mucho, por ejemplo, con este teatro de la nueva dramaturgia, con esta vertiente que abrió la llegada de el exilio de las dictaduras en el cono sur del continente. Ellos estaban haciendo un teatro de temática propia, ¿no? Cuando aquí en México estábamos en la década de los 70s con poesía en voz alta, consolidando el teatro universitario con figuras como Gurrola, estaba el mismo Jodorowsky, estaba en ese momento en la Casa del Lago Gutiérrez Vega, y llegan los sudamericanos y empiezan a hablar hay un montaje en el que participa Mario Ficacci y es así como muy claro del viraje que vamos a encontrar, que es tu propiedad privada, no es la mía,
¿Y qué es lo que hace este montaje? Pues sería lo que hoy llamamos como una intervención, como un performance. No tienen un libreto establecido, interactúan con el público y ponen a discusión esta tesis, ¿no? Tu propiedad privada no es la mía. Ahí está, ¿no? Ya ahí encontramos un viraje y pues cobra fuerza. Felipe Galván, en otro de los programas que tú tuviste, ya nos habla de las agrupaciones que se están conformando y cobra fuerza este teatro que de temática personal, de temática local propia, y a mí me parece pues muy importante. Quizá hay un reproche de la calidad estética, etcétera. Es muy temprano para decirlo y vendrán otros tiempos en el que se diga, mira, así como un sustrato, así vivían los mexicanos entre la década de los 70 y los 80. Qué afortunados somos de escucharte, Pati. Nos ofreces una visión totalmente importante para todos nosotros que nos dedicamos al teatro independiente. Más de tus reflexiones las encontramos en un micrositio que se llama República Teatral, ¿verdad? Sí, ahí está, se conjunta gran parte de las investigaciones que he hecho. Esta fue una iniciativa de Ricardo García Arteaga en su breve espacio como director del CITRU. Él lo ofreció en una muestra nacional de teatro. Habrá sido 2014, algo así. Él propone, dicen los compañeros del interior de la República, bueno, pero pues es que no conocemos, ¿no? Y todo se ha publicado, Willy, todo se ha publicado y hacen la recriminación. Y él dijo, él lo captó enseguida y dijo, todo a un repositorio público y abierto, y ahí lo van a encontrar. Y ahí está. Es como se conforma República Teatral, un micrositio en la página institucional del Centro de Investigación Teatral. También participas en el grupo de reflexión de economía y cultura Grecu, ¿verdad? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es el Grecu? Bueno, el Grecu se forma quizá en el 2009. Es un grupo de especialistas que los acoge la Universidad Autónoma Metropolitana para explorar este vínculo entre cultura y economía. De sus fundadores, pues está el doctor Tomás Egea. El promotor de todo esto es Eduardo Cruz Vázquez, que tiene una carrera diplomática en el servicio exterior. Ha sido representante de cultura en varios países, en Colombia, a lo mejor en Chile, no recuerdo más. Y ahí confluyen varios, también entre los que iniciaron estuvo el maestro Enrique Velasco Ugalde. Es muy interesante su participación porque él es desde el periodismo, desde la comunicación, y ahí ya se empieza a explorar este vínculo, ¿no? Por cuáles son las vías por las que se transmite toda la cuestión simbólica, y pues está mucho en los medios de comunicación. Ahí ya lo estaban enunciando y explorando. Pues es lo que recuerdo, ¿no? De los iniciadores. Eduardo Cruz Vázquez, yo lo conozco a partir de Rodolfo Obregón. Rodolfo Obregón, como director del CITRU, es el que propone hacer este estudio de cuánto del dinero público se va a ciertas agrupaciones. Él empieza a observar una concentración de los recursos, ¿no? En ciertas agrupaciones, y dice, bueno, eso se tiene que investigar. Estamos hablando de los 2000, está recién, se hace la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, y yo capto la idea. Entonces, pues yo empecé a realizar esta investigación. Fue un camino lento porque no todo ha estado escrito. Se ha ido construyendo tanto el acceso a la información como esta relación de la que hablaba, de que nos pone García Canclini, expone en México, de sociología de la cultura, el estudio de estos vínculos. Entonces yo empecé a desarrollar esa investigación. Para el año 2009 se da una discusión muy intensa en la Muestra Nacional de Teatro que se celebra en Culiacán, a partir de una exposición que hace Mario Espinosa de políticas culturales. Y ahí Obregón dice, bueno, pues discutamos con los datos, ¿no? Y para el 2010 ya participo yo en la Muestra Nacional de Teatro con este foro de análisis de políticas públicas relativas al sector teatro, y Rodolfo Obregón había seguido con mucha atención todas las publicaciones de Eduardo Cruz Vázquez, y por iniciativa de Rodolfo se invita a Cruz Vázquez a la Muestra Nacional de Teatro.
diseñamos, eso sí es de curaduría, sí hay una intencionalidad, diseñamos un diálogo entre un representante de esta línea que se considera liberal y un representante que tuviera la visión de Estado, ¿no? De este Estado que interviene en la producción, distribución y consumo de las artes, un Estado interventor. Y ahí propusimos inicialmente al doctor Nibón, y sucede que los tiempos institucionales son muy lentos, ¿no? Y el doctor Nibón pues ya se aceptó en un primer momento, pero como no se consolidaba eso, pues declina, y así de muy rápido le tuvimos que escribir a Wolfi Cottom, al doctor Wolfi Cottom, y fue muy generoso. Él aceptó asistir. Es muy difícil localizarlo, es alguien que no está en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pero es especialista en legislación de la cultura, de patrimonio cultural, etcétera, y es consultor. De tal manera que les digo que fue muy generoso con nosotros, les dio como curiosidad a ver qué quieren estos vinculados a las artes conmigo, y accedió, y se dio un diálogo muy interesante en el marco de la Muestra Nacional de Teatro el año 2010. Eso está publicado, lo encuentran en el repositorio, y yo lo que les digo es que de ese diálogo entre Cruz Vázquez y Wolfi Cottom se ahorran mucha literatura de política cultural y de política en general. Muchas gracias, querida Patricia Chavero. Estamos llegando al final de la primera parte de la entrevista con la investigadora y socióloga Patricia Chavero. Queremos agradecerle y bueno, pues continuaremos platicando aquí donde nos quedamos en este momento la siguiente semana. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Los esperamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas, para seguir conversando con Patricia Chavero. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.